Bueno, les pedimos Buen día. si tienen conocido o les preguntan, reenvíen por favor el mail que acabamos de mandar, porque tuvimos un problema y acabamos de crear esta reunión. Así que esperamos que les haya llegado a todos, pero por las dudas, Buenos si alguien les días. pregunta, reenvíen. Hola, buenos Hola días. Silvana, buen día. Hola Silvia. ¿Cómo Bien, estás? sí, ahí lo reenviamos al grupo de la escuela. ¿Lo enviaste, Romy? Hola, Muchas gracias. sí, Buenísimo. es otro, es otro. Les Es digo, otro. el ID es 857-2711-4794. Ahora lo escribo, Gracias, Amalia. Hola, buen día, buen Hola, día, buen día. Buen día. buen día. Buen día a todos. Buen día. Amalia, Sebastián, Buen día. bueno, acá estamos. Bueno, Claudio, Hola, buen día. ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien, sí. Tuvimos un problema con la reunión. Estamos. ¿Cómo es? Estamos. ¿Tuvimos un problema con qué? Que no sabemos qué pasó con la reunión que teníamos programada, desapareció de la cuenta de Zoom. Así que tenemos que crear una nueva ahora mismo y enviar ahora mismo. Así que estamos viendo que les vuelva a llegar a todos porque Claro la de que ayer sí. no. Sí. Bueno, Así que por eso digo, estamos bien. estamos yendo, estamos andando. Tal Estamos. cual. Estamos Bueno. como podemos. ¿Y sí? Claro que sí. Así es. En los tiempos pandemiosos es así. Bueno, empezamos. Estamos hoy aquí reunidos en este último sábado de invierno y también en nuestra última reunión de estas conversaciones 1, que comenzamos en junio, como algunos saben, nos hemos estado reuniendo una vez por mes con 5 invitados que toman la palabra durante 5 minutos y después abrimos a las conversaciones con quienes estemos presentes de esta manera. Así que le damos una vez más la bienvenida a la escuela y vamos a tener el gusto de comenzar escuchando a Hugo Melfi, que es psicoanalista, es miembro de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario y docente de la UNR, la Universidad Nacional de Rosario. Silencio los micrófonos y Hugo, podés comenzar. Gracias, Claudio. Gracias por la invitación. El equipo y muchas gracias a la concurrencia. Vamos a trabajar esta problemática. Yo la he titulado "No es sombra de los viejos engaños del amor", como dice Lacan. Y la he subtitulado "Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía. Los redondos, el tesoro de los inocentes". La experiencia vivida en los últimos tiempos nos lleva a reflexionar sobre la eficacia de nuestro psicoanálisis en tiempos de pandemia. Los filósofos, la ciencia, a mi entender, se han apresurado un poco en dar respuestas y no encontramos en ello más que un modo de repetición de sus teorías adaptadas a lo actual. Apresuramiento tal vez que hace que pifien, porque leen según su deseo una y otra vez sin poder dar cuenta de lo real. No he escuchado psicoanalistas tan apresurados. Estamos cursando un tiempo en el cual aún tenemos mucho por recorrer, compartir entre analistas, debatir, para luego comprender los efectos de nuestra intervención. Cuando me invitaron, lo primero que pensé fue cómo transmitir mi experiencia en este tiempo. Transmisión imposible,
cómo se transmite la experiencia del inconsciente. Y casi inmediatamente recordé un escrito de Carlos Ruiz, que se titula Forzado a reinventar el psicoanálisis. Cada vez no retrocede ante esa imposibilidad, dice, tal como llego a pensarlo ahora, el psicoanálisis es intransmisible. Es muy molesto que cada psicoanalista sea forzado, porque es preciso que sea forzado a reinventar el psicoanálisis. Entonces, ¿siempre es empezar de cero? Pienso que no es lo mismo que comenzar como si fuese la primera vez. Tenemos la obligación de ser analistas de nuestra propia práctica. Eso nos conduce directamente a los problemas fundamentales de nuestro campo, el campo de Freud. Lacan dice, en presencia del analista, campo que por su propia índole se pierde. Por lo tanto, la presencia del analista es irreductible por ser testigo de esa pérdida. En nuestra disciplina se conjuga lo invariante de ese mismo campo, Edipo, la metapsicología, el campo del goce, y lo variable, las variantes que modifican la técnica y a su vez los conceptos fundamentales. Así, la transferencia es un concepto por su función en una praxis determinada. Y dice Lacan, también todos lo sabemos, este concepto rige la manera de tratar a los pacientes y a la inversa, la manera de tratarlos rige el concepto. Otro subtítulo. Y el mundo allí no más, el bestial poder de placeres negros y oscuros. He pensado en la técnica y en las variantes que la actualidad nos impone. El principio de realidad, el aislamiento y por ende las entrevistas por videollamada. He pensado acerca de la posibilidad de llevar adelante un análisis, cuáles son los obstáculos que se presentan, si es posible en todos los casos, sin cuerpos, sin la tridimensionalidad. ¿Qué hay de RSI? En esta maraña es posible la escucha en atención flotante. ¿Cómo abstenerse? Y solo se pone en juego la voz. Y el silencio. La razón de la transferencia es que nada se alcanza sin absencia ni oficio. Y allí Lacan dice algo que roza lo poético. La transferencia no es, dice Lacan, por naturaleza, la sombra de algo vivido antes. Por el contrario, en tanto que sujeto al deseo del analista, el sujeto desea engañarlo acerca de esa sujeción, haciéndose amar por él, poniendo mutuo propio esa falsedad esencial que es el amor. El efecto de transferencia es ese efecto de engaño que se repite en el aquí y ahora. He distinguido, según mi criterio, algunos obstáculos para llevar adelante la cura. El psicoanálisis es un discurso donde se dan esos encuentros singulares uno a uno, donde se transmiten los principios del poder de la cura misma, donde el deseo del analista está en juego. No obstante, tengo algunos interrogantes. Pienso que es posible la continuidad de los tratamientos en curso, donde se ha instalado el sujeto en la transferencia. Es posible sostener la cura online, como se dice ahora, pero en casos de niños que aún no han entrado en la estructura, o que lo han logrado aunque de manera deficitaria. En casos de psicosis, ¿es posible la continuidad? ¿Qué ajustes o flexibilidades pueden ser eficaces? El cuerpo del analista, su voz, su mirada, entran en la lógica transferencial. ¿Puede iniciarse un tratamiento? Es decir, ¿puede admitirse un paciente de primera vez? ¿Construir una demanda de análisis bajo estas condiciones? ¿Hay una manera de trabajar? Mis interrogantes me llevaron también a pensar acerca del inicio de la experiencia de un análisis, donde se conjugan la técnica y la ética. La técnica, como dice Ricardo Díaz Romero, esa mala palabra. ¿Habrá análisis en tanto se encuentren un analista y un analizante? Pero para que se proceda a una cura, el analista no puede solo establecer una charla con el analizante. Tiene que entrar la dimensión significante en el juego. Para que haya sujeto, será solo como efecto del significante. Ética del deseo. Sócrates no dirá ocúpate de tu alma.
sino ocúpate de tu deseo y cada quien donde le aprieta el sartén. Algunas observaciones que he llevado a cabo a partir de cierta experiencia. Una paciente, no solo una, algunos pacientes, al cabo de un tiempo del trabajo durante la cuarentena, el trabajo online, comienzan a experimentar una sensación de tristeza y agobio durante la etapa del aislamiento y es notorio en el trabajo que venimos realizando. No obstante, esa tristeza se tramita cuando se reanudan las sesiones presenciales. Entonces, intenté, cuando fue permitido, ¿no?, retomar las sesiones presenciales con algunos niños y adultos, donde he notado que se produce esto. Muchos, en su mayoría, los pacientes refieren que prefieren las sesiones presenciales a las virtuales, donde ellos notan realmente un cambio, una diferencia por los efectos de la cura. Las sesiones virtuales, las videollamadas esencialmente, producen un agotamiento en la atención flotante. Hay una dificultad enorme para sostener la atención flotante. Esa que, bueno, que no, es decir, que no es que ha sufrido invariantes en la historia del psicoanálisis. Ya Ferenczi había planteado una diferenciación de la atención flotante, en tanto uno escucha a un paciente y en tanto se puede utilizar para la escucha de los sueños. Bueno, yo tengo muchos otros interrogantes. No sé cómo voy con el tiempo. Ya estaríamos, Hugo, con el tiempo. Entonces, yo voy a dejar aquí y dejo lugar después para el debate que podamos hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ahora vamos a escuchar a Luis Barragán, psicoanalista, miembro fundador de la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Voy a silenciar todos los micrófonos y Luis, por favor, después activar el tuyo. Listo, Claudio, gracias. Bueno, ahora un saludo formal y un agradecimiento formal a la Sigmund, a la querida Sigmund, a los colegas y amigos de ella, a los organizadores, Claudio Cabral, Victoria Coduz y Celina, que me dirigió la invitación, y a los colegas de Mar del Plata y Necochea que me están acompañando en esta ocasión, ¿no? Me pareció muy estimulante cuando recibí la invitación el título que habían elegido para el dispositivo de conversaciones, porque me llevó a pensar cómo preparar, cómo organizar una conversación que se da más, digamos, porque me tomé el sentido de conversar como algo más coloquial, más así como relajado, ¿no? Y bueno, es la primera vez que en lugar de leer un trabajito voy a hablar justamente tomado un poco por ese sentido que encontré en el título, ¿no? Aparte me pareció muy interesante poder tener un espacio para conversar en estos momentos en que los tapabocas, si bien nos cuidan y nos hacen que cuidemos a otros, el término circula y no deja de generar cierto escozor, ¿verdad? No solo a los psicoanalistas. Así que me parece muy, muy, muy estimulante y me llamó la atención, leyendo las fundamentaciones y viendo las anteriores reuniones, ¿no?, que están colgadas en el Facebook de la Sigmund, que todas están convocadas bajo el Conversaciones 1, a pesar de que, como dijeron al principio, esta es la cuarta reunión, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante pensarlo porque titularla de esa manera no hace serie entre las cuatro, ¿no? Y me parece que eso facilita un poco la cuestión de la conversación, ¿no? La conversación va y viene, nos encontramos, charlamos, una cosa así, ¿no? Si bien
esta manera de conversar justamente no es la manera en que conversamos cuando practicamos el psicoanálisis, ¿no? Sin embargo, ello no impide que algo pase en una conversación, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha aprendido algo en una conversación casual, en una circunstancia, digamos, por fuera del formalismo de las jornadas, de los encuentros, ¿no? Y me parece que esta posibilidad de que algo pase está dada, bueno, por una obviedad, que sería, digamos, podría decirse por la estructura del lenguaje, lo cual entre nosotros no dice gran cosa porque eso ya lo sabemos. Me parece que esta posibilidad está dada a este pasaje, ¿no? Cada vez que el lenguaje, cada vez que el discurso, diría más rigurosamente, se pone en juego, siempre hay una posibilidad de que haya un pasaje de los dichos al decir, ¿no? Este pasaje está dada porque tanto para hablar, o así lo pienso yo, ¿no? Es una ocurrencia que quiero compartir con ustedes para estimular la conversación, digamos, ¿no? Me parece que esta posibilidad de que aún en una conversación algo pase, ¿no? Y uno se queda, ¿no? Se acuerda cuando en tal momento escuché tal cosa o dije tal cosa, etcétera, ¿no? Está dada, perdón, porque ya sea para hablar, para conversar o para analizarse, es necesaria la voz, ¿no? Y recordaba ese pasaje de ese párrafo en el seminario 5, donde Lacan hace hincapié que la voz es lo que sostiene el pasaje de la cadena significante. Es lo esencial, dice Lacan ahí, en ese momento de su enseñanza, de la cadena significante, ¿no? La voz es el sostén que hace que se pueda pasar de un significante a otro significante, ¿no? Con lo cual, y él también lo refiere en ese mismo pasaje, dice que, bueno, la relación con la transmisión, ¿no? que esto tiene, lo resalta, y me parece muy, muy interesante marcar que Lacan dice ahí, lo que sucede en ese pasaje adquiere consistencia de voz. Y me pareció muy interesante porque es por el pasaje que se adquiere esa consistencia de voz, ¿no? No es que con la voz transmitimos, sino que, por lo menos es mi lectura de ese pasaje de Lacan, que es porque en la transmisión la voz adquiere consistencia de pasaje que algo se puede transmitir, ¿no? Luis, ya estaríamos en el tiempo. ¿Puedo extenderme 2 minutitos más? Solo minutito, eso. dale. Yo comenté que en las conversaciones uno puede aprender algo y voy a tomar un ejemplo, un ejemplo de una conversación que tuve hace unos días justamente con Guillermina Díaz, donde estábamos conversando así de algunas cuestiones que no tenían que ver con esta reunión, y a mí se me ocurrió esto, ¿no? Yo le dije a ella, ¿no? La conectividad es el nuevo nombre del significante en la falta en el otro. Y me parece que lo que sucedió con el ID de esta reunión da cuenta de algo de eso también, ¿no? Como que estamos todos tomados por ese significante la falta en otro, ¿no? Ese, como dice Lacan, como escribe Lacan en su grafo, ese goce, ¿no? Y ese pasaje del goce a la castración, que podría resumir cualquier pasaje, cualquier trayecto de cualquier análisis, ¿no? Cualquier análisis va del goce a la castración, porque de alguna manera todos estamos afectados por la irrupción de un real, no solamente en estos tiempos de pandemia, porque lo que de algún modo nos pandemiza, porque es para todos, es algo del goce, ¿no? Y un análisis tiene que ver con lo que cada quien pueda hacer con ese goce que trae para vivir un poco mejor, ¿no? Ir del goce a la castración. Me pareció esta que era una manera de pensar la práctica del psicoanálisis en tiempos de pandemia, ¿no? Hay algunos invariantes de nuestra práctica que siguen sirviendo de sostén.
Bueno, Bien, eso para gracias. no extendernos más del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Después, de todos modos, se puede retomar en el momento de las Sí, conversaciones. sí, gracias. Bueno, gracias, Luis. Vamos a escuchar ahora a Sonia Canullo, miembro analista de Mayéutica, institución psicoanalítica. Bueno, Sonia, muchas gracias. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, agradezco mucho la cálida invitación de Victoria Codus y en ella también a Claudio Cabral y a Silvina Miranda y a la Sigmund, que ofrece este trabajo, este espacio, digamos, como para que podamos hacer este trabajo, que creo que es algo que nos inquieta mucho a todos de distinta manera en este momento, y fundamentalmente a poder pensar la práctica del psicoanálisis en estos tiempos, cuando nos asoman un montón de preguntas y conclusiones, lejos de ser, de pretender tomar un lugar profético, un poco Hugo lo decía, y digo, bueno, iba escuchando a Luis también, y ya iba compartiendo cosas con ustedes, ¿no? La pregunta sería, por lo menos para mí, ¿modifica nuestra práctica el que se haya convertido esta en un psicoanálisis con aislamiento social preventivo y obligatorio? Es un poco la pregunta. ¿Y cómo estamos afectados, tanto el analizante como el analista, en estos tiempos? Obviamente, en razones de tiempo, vamos a ir como achicando cosas, pero tomaba, como dice Agamben, la pandemia es un hecho social total que lo vivimos como una situación de arrasamiento traumático. Y en esa línea pretendo un poco plantear mis preguntas, teniendo presente lo que trabajamos como experiencia y como acontecimiento, ¿no? Muchas son las cosas que han cambiado. Lo privado pasó a ser público, los silencios son fallas del sistema, los cortes dependen de la red, las escansiones del ancho de banda. De pronto se nos da a ver lo que antes se nos invitaba a imaginar. Los niños han pasado a ser potenciales bombas bacteriológicas que matan a sus abuelos, con la angustia que esto conlleva. Imaginamos que la efímera muerte está del otro lado de la puerta, hasta la posibilidad de transgredir, haciendo un cómo si voy a hacer las compras para salir a caminar, vaya a saber desafiando a quién. De repente nos sentimos interpelados en cómo es nuestra capacidad de estar a solas con el otro. El tiempo toma otro ritmo, la vida transcurre en encuentros virtuales, la virtualidad es la nueva escena. Quiero centrarme en los objetos pulsionales en análisis, para no abrir tanto el abanico, ¿no? Y leemos un poquito más fino. ¿Tomarán un nuevo lugar la mirada y la voz en esta nueva modalidad? Me gustaba mucho, como decía Hugo, esto del apresuramiento en empezar a hacer conclusiones. Para mí el apresuramiento fue empezar a hacerme preguntas, ¿no? Les propongo pensar en nuestro intercambio desde los efectos del lenguaje en el trabajo psicoanalítico sobre el cuerpo que padece en ausencia de los cuerpos, justamente. Me refiero a eso que Lacan llamó el patema, la pasión de ese cuerpo como efecto del lenguaje, que hace semblante a través de esos hacerse ser funcionales que funda el discurso analizante. De un deseo escuchado en el dicho, mediatizado electrónicamente, lo cual, en principio, modifica la praxis que estamos haciendo a distancia. Sabemos que el lenguaje afecta al cuerpo, el patos, de modo tal que cuando este se expresa, nunca sabremos de qué habla el analizante hasta que él mismo oiga su pulsión, por más formaciones de lo inconsciente que intentemos analizar. Hasta que oiga ese eco en su cuerpo de que hay un decir y lo analice. Los analistas tratamos de aproximarnos a cómo operan estas palabras a fin de mostrarle el fantasma que trae a su análisis. Tratamos de provocar con lo que oímos y hacemos oír un saber hacer con la irrupción de eso que habla en él y se le impone allí, en el espacio de la transferencia, donde se ponen en escena los objetos pulsionales que representan al sujeto que allí dice para analizarse.
No se tratará entonces del fantasma de ese cuerpo que habla, sino del fantasma del cuerpo que habitamos por habitar el lenguaje. Un poco lo decía Luis recién. En él se resume la relación que cada uno de nosotros pudo y puede hacer para insertarse en la vida. Y acá yo me pregunto, ¿tendrá esto que ver con que nos cansemos tanto en esta modalidad nueva de encuentro? De esto creo que se trata la experiencia, dice Roberto Harari en Policronías del Tiempo en Psicoanálisis, un seminario que dio. Es aquello que nos atraviesa, aquello con lo que somos confrontados repentinamente y de lo que usualmente solo podemos dar cuenta a posteriori. Este es el punto, la falla de la anticipación. Si hay forclusión del sentido, ¿qué puede aparecer del lado de la sorpresa? El acontecimiento, precisamente por lo impredecible, por lo fuera de programa, como excepción. Luego podrá ser incluido por esta condición poética que poseemos los analistas de productores de sentido incesante como un goce de la novedad. Entonces, ¿cambiaron los paradigmas? ¿Son solamente modalidades distintas de la técnica analítica o traerá aparejadas preguntas sobre las teorías y algunos de los fundamentos que ya nos estábamos haciendo para poder pensar los cambios sociales, culturales y de los vínculos familiares que estábamos viviendo? La pandemia es novedosa. ¿Tendremos que encontrar significantes nuevos para algo nuevo? El analista también está tomado por los significantes y el malestar de la época, como modo actual de existir. Por eso cada cual responde desde su propia existencia. Y como varios autores vienen trabajando, yo no soy ajeno a mi malestar. Y lo que me dice, lo que me muestra, es una extrañeza, una imposibilidad de sentirme en casa conmigo mismo. Una Sonia, ya familiar... estaríamos en el tiempo. Me faltan un párrafo. Sí, dale. Una familiaridad conmigo se ha visto alterada y no estoy cómodo. Estoy como desalojado. No reconozco un horizonte que delimite mi habitar. Somos criaturas frágiles más de lo que solemos pensar. Cuando estamos confiados en la ciencia y el progreso que depositamos en la tecnología, quizá estamos mostrando más un indicio ocultar de nuestra fragilidad que lo contrario. Freud y Lacan no tuvieron pandemia, esta pandemia. ¿Nos alcanza con acudir a sus escritos para dar cuenta de lo que estamos viviendo? ¿O tendremos que reinventarnos y continuar reinventando el psicoanálisis cada vez con cada analizante? Hasta ahí mis preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Amalia Cuenca, psicoanalista, miembro de Trama Clínica, agrupamiento de analistas. Amalia, por favor, ¿puedes encender tu micrófono? ¿Se escucha? Perfecto. Adelante. Bueno, me alegro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, les cuento que me alegró mucho el convite a conversar que hizo la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud a Trama Clínica, agrupamiento de analistas. Y bueno, agradezco a los organizadores de estas conversaciones y en especial a Vicky Codus que me hizo la cálida invitación. Creo que en este momento nosotros nos encontramos apostando a la conversación, al valor de la palabra, al fortalecimiento de los lazos, intentando por todos esos medios hacer borde a lo real de la pandemia que, bueno, que nos afecta de una y otra manera. Primero fue la contingencia del COVID, luego la cuarentena y las diferentes medidas de protección hasta llegar al aislamiento social. Esta peste que surge ahora, 100 años después de la otra, la llamada gripe española y de otras, en esa peste de hace 100 años murió la hija más querida de Freud, murió Sophie. Y él escribió en alguna carta que no sabía si alguna otra vez iba a ser alcanzado por la alegría. Pero, y esto lo destaco porque me parece que con gran coraje afirmó que no obstante la vida y el trabajo deben continuar
mientras sigamos existiendo. Bueno, en este sentido creo que estamos también reunidos acá, ¿no? De continuar con la vida y el trabajo. Yo tomé el eje del sueño, el deseo de dormir y el deseo de despertar, porque, bueno, en una ocasión, ahora en el transcurso de esta cuarentena, leí algo que me llamó la atención, que se refería de que algo podría estar al servicio del dormir. Bueno, como sabemos, desde la interpretación de los sueños, para Freud, el sueño constituye un cumplimiento de deseo inconsciente. Aún en un sueño tan penoso como aquel en que un niño reclama, padre, ¿no ves que ardo? Freud sostiene su tesis del cumplimiento de deseo. Y se pregunta, ¿cómo es que se produce este sueño? Si en estas circunstancias parecería más apropiado despertar. El sueño, guardián del dormir, su función es impedir la perturbación del dormir. Y me parece que, bueno, de esto yo destaco que dormir es un estado en el cual para el sujeto se suspende la realidad. Lacan dice que a él, igual que a Freud, el sueño le interesa en el sentido de la realización de deseo. Cuando trabaja el sueño del padre muerto, pone el acento en que se trata de dos deseos. Uno, el deseo de dormir, y otro, el deseo de muerte. El deseo de muerte, deseo de no despertarse, adquiere su sentido. Es el deseo de mantenerse en la ignorancia, no despertar al mensaje en el que el sujeto se ve confrontado con la muerte. Me pregunto si en estas circunstancias en que la pandemia nos sacude, no cobra especial fuerza el deseo de no despertar, para ignorar que estamos confrontados con la muerte, pero de un modo mucho menos velado que en lo cotidiano, de lo previo a la pandemia. Por otro lado, tampoco podemos conformarnos con alguna idea del estilo la vida es sueño, ¿no? Dormir y despertar no son tan lineales. Bueno, Lacan en la tercera dice que él quiere comunicarnos sus sueños, pero marca una diferencia. Al contrario de Freud, cuyos sueños están inspirados por el deseo de dormir, él dice, a mí más vale me mueve el deseo de despertar. ¿Qué es lo que despierta? ¿Despertar a qué? Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Despertar a la realidad, pero otra realidad, la otra escena. El sueño entonces como un homenaje a la realidad perdida. Lacan habla del golpe del despertar, algo que golpea. No habrá más encuentro con el hijo, es imposible. En el sueño reaparece algo de la pérdida, la muerte del hijo, y en esa repetición traumática algo falla. El encuentro, siempre fallido, ocurre entre el sueño y el despertar. Y es más allá del sueño que vamos a buscar lo real. Bueno, también se refiere al despertar Lacan en los nombres del padre, cuando dice que cuando el sueño se aproxima mucho al sentido, a eso que no puede escribirse, hay al sentido sexual, ¿no? Hay un despertar. Un despertar... Amalia, ya estaríamos en el tiempo. Ah, bueno, ya termino. Sí. Hay despertar en el sueño, hay despertar de la pesadilla, hay despertar en el análisis. Hay eventos que despiertan, aunque no se trate de un análisis. Sueño y despertar se relacionan y enlazan. Para soñar es necesario dormir. Para vivir es necesario dormir, y algunos insomnios de la melancolía nos muestran el peligro de esa herida que impide dormir. No es posible dormir siempre, pero también es necesario despertar. Despertar a la vida y al deseo. En épocas de COVID prolifera una
enorme oferta de series y películas que podrían mantenernos en un estado de ensoñación y adormecimiento. Y a la vez, la irrupción de la muerte, las imágenes de cadáveres apilados, el conteo de los muertos, nos confronta con aspectos pesadillescos de lo real. Entonces creo que estamos en una encrucijada, seguir apostando al deseo sin estar dormidos permanentemente. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Silvana Tagliaferro, psicoanalista, miembro fundadora de la Escuela Freud-Lacan de La Plata, supervisora de residencias hospitales, escribió en varias revistas y libros del ámbito psicoanalítico. Responsable de la sección Passepartout de la revista digital En el Margen. Silvana, ¿puedes activar tu micrófono? Bárbaro. Bueno, buenos días. Agradezco a la Escuela Sigmund Freud de Rosario la invitación, en especial a Celina Mirada, quien se comunicó conmigo y acompañó en un intercambio, a los compañeros de mesa con los que ya me encuentro conversando, a mis compañeros de la Escuela Freud-Lacan de La Plata y a ustedes que están ahí para conversar. En particular, bueno, ya me encuentro conversando con las puntuaciones anteriores de mis compañeros, porque esta invitación me permitió tomar un ratito para poder pensar la situación de la práctica analítica y sustraerle un trozo de tiempo al tiempo, algo así como sustraerle un tiempo a Cronos para poder pensar juntos la práctica del psicoanálisis. Escribí algunas notas que arrojaron un título que tomo de una entrevista realizada a Lacan por la revista Panorama en 1974, La dificultad de vivir. Ahí me pareció que era muy apropiado para estos tiempos. Hay allí una propuesta que hace Lacan con respecto al psicoanálisis y la sociedad moderna, la relación del hombre y el ambiente, el hombre y el mundo, su malestar en la cultura. Y dice algo así, aquí el título, hay una fatiga de vivir. Una gran fatiga de vivir, como resultado de la carrera hacia el progreso. Se espera del psicoanálisis que descubra hasta dónde se puede llegar arrastrando la fatiga, ese malestar de la vida. Creo que se puede llegar hasta la asfixia. La pandemia nos coloca curiosamente ante un virus que muchos han llamado de la asfixia. De hecho, es un virus de la respiración. Una infección que sigue una lógica semiótica del significante, leyes por otro lado que son también las del mercado, que fatigan al sujeto en la maratón por alcanzar la felicidad. El estallido viral nos compromete a guardar una distancia entre unos y otros para enlentecer la propagación de la peste. En este sentido, si bien el discurso analítico sigue vigente, es demandado a reinventarse e incluso a interrogar la noción misma de espacio analítico. La escena del análisis ofrece otra espacialidad topológica, liminal, sostenida por un dispositivo discursivo, una zona entre, pero donde dos están ahí, separados juntos, analista-analizante sosteniendo en tensión una cupla. En estos tiempos los gadgets han venido a ofrecernos algo que llamaría algo así como una respiración artificial, una ortopedia. Nos asisten en lo que ha pasado a ser la digitalización de la vida cotidiana, pero advierto un riesgo, que el cuerpo se torne un portátil. Cuerpos portátiles, de un sueño utópico o distópico, donde la robótica avanza en una aspiración del hombre desde la época de las momias por la inmortalidad. El riesgo del cuerpo resiste a la idea de la mentalidad artificial, mentes electrónicas que no tendrían problema en despachar al cuerpo, que la inteligencia artificial de estos aparatitos avanza a pasos exponenciales, pero hay algo donde encuentran un límite, y es que la mentalidad del ser hablante, en tanto sentimentalidad soportada y soporte de un cuerpo, lidia con el caos y lo impredecible, un real
aunque con él mal ande. Los robots no, están predeterminados por algoritmos. Aprendimos a hacer muchas cosas, casi todo online, pero no todo entra a la pantalla. El hambre, el sexo, la muerte, la existencia corpórea no entra. En este tiempo pandemonium, el estallido del goce fálico, porque ese es el efecto de la restricción de los cuerpos, pone al descubierto una alianza entre imaginario y real. Entre imaginario y real hay un cero que nos coloca en una fracción temporal que vivimos como detenida, en un estado de suspensión. La muerte merodea y acecha en afecciones ominosas, resultando un problema que demore tanto el reinicio. Es preciso que esa alianza vuelva a encontrar una continuidad, que la pulsión y el goce hagan su circuito, salgan a la vida. Si bien estoy sosteniendo que hay efectos discursivos que nos permiten continuar los análisis, es un tiempo que diría de crisis del cuerpo. No solamente porque es lo que hemos tenido que retirar para preservar, ubicando por esto mismo un valor en ese retiro de eso finito y perecedero, sino porque se han puesto a jugar en los lazos, y en particular en el lazo analítico, que es en el que hoy nos estamos interrogando, aún en un tiempo de comprender, desafortunadamente aún muy lejos de un tiempo de concluir, no vemos todavía la otra orilla, les decía, en los lazos, en el lazo analítico, tenemos que hacer una diferenciación. No es lo mismo la conexión entre dos, con todos los malabares que la conexión implica, no es lo mismo la conexión que la conjunción. La conexión nos plantea una relación funcional al otro. La conjunción, y lo estoy tomando en el sentido del funcionamiento del losange, plantea una implicación, conjunción, disyunción, más, menos, que nos ubica en una dinámica de la sesión, donde se conjuga y articula el sujeto en relación al objeto A. Lo presencial pone a jugar una ausencia, un vacío, que la opacidad de los cuerpos ofrece a la asociación libre y a la atención flotante. La insistencia de Lacan por el clinicar, por el acostarse, no creo que se reduzca a la historia del diván, sino a una declinación, el cuerpo yaciente del analizante inclinado a una deriva que en su recorrido pulsional da lugar a lo que tropieza, a lo que perturba, donde en la atopía de la escucha analítica se apertura el deseo. Ese recorrido hoy se encuentra un tanto reducido, debilitado diría. Ante la sustitución del cuerpo a cuerpo por el píxel por píxel, ¿cómo ofrecer resistencia a esas imágenes anémicas y abatidas? La pantalla vela y a veces posibilita componer una escena para que alguien hable, pero también obtura. Entonces recordé la historia de los 3 astronautas que se fueron a pasear a la Luna. Si pudieron sortear unos cuantos obstáculos, incluso creer que todo iba bien cuando todo iba mal, era porque estaban acompañados todo el rato por el A minúscula de la voz humana, la voz a través de parlantes y micrófonos, los sostenía aferrados a la vida. ¿Será porque la voz, en tanto se incorpora, pero como nos enseña Lacan, nunca se asimila, porta una extrañeza, un espesor que le da el vacío, un hilo de voz que nos permite seguir en la trama, y entonces resulta que esos gadgets, letosas, ventosas, dirá también Lacan, esos inventos científicos tecnológicos llevan en su interior la voz humana, ese 3D que resiste, un poco de aire que nos permite seguir a la espera en tanta fatiga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivana. Bueno, gracias por todos los trabajos, realmente muy interesantes. Ahora abrimos a las conversaciones y es necesario tener en cuenta de hacer intervenciones breves, en lo posible 1 minuto, 1 minuto y medio, para que, bueno, esto pueda tener el espíritu de una conversación. Así que quienes quieran tomar la palabra van levantando la mano y abriendo sus micrófonos.
También los invitados, si quieren retomar algo que por el tiempo no se haya podido esclarecer o continuar. ¿Levantamos la mano con la función, Claudio? O con la función, con la chat? mano, en el chat, como Okay. te vaya saliendo. Sí. Como se pueda. Hugo, adelante. A mí me gustaría preguntarle a Sonia algo que ella dijo que es muy interesante respecto de el cansancio que experimentamos. Ella trajo una pregunta al respecto. A mí me gustaría si ella puede, si podés, Sonia, ampliar un poquito, por favor. Claudio, ¿contesto? Sí, sí, sí. Sí, ampliarlo, Hugo, porque es un poco este tema del cansancio lo vengo escuchando en todos mis colegas, en todos mis compañeros de trabajo, que realmente uno termina agotado a la noche. Y realmente yo pensaba si solo tiene que ver con esto que nosotros no estamos tan acostumbrados a este tipo de comunicación, como por ahí está otra gente que trabaja cotidianamente con esto, sino que hay algo del orden de lo pulsional, por eso quería hacer hincapié en esta cuestión, que trabajamos en la transferencia de una manera diferente cuando estamos en presencia de cuando estamos en ausencia. Yo coincido y me alegro que coincidimos en el tema de la voz todos nosotros, y para mí la pregunta justamente era esa: ¿la voz tiene el mismo estatuto que nosotros veníamos trabajando hasta ahora? Pues realmente esto tiene que ver con algo que ni se nos había ocurrido que podía llegar a pasar. No es la voz de la que nosotros veníamos trabajando, de la que nosotros veníamos intentando avanzar sobre ese lugar para el análisis, sino que hay algo como diferente en esta propuesta que no podemos todavía, por lo menos a mí me parece, todavía no podemos darle una vuelta más en ese sentido, ¿no? Entonces creo que hay algo de la voz, hay algo de lo propio de cada analista, lo singular de cada analista, que en presencia también se juega en la transferencia recíproca, que con estas modalidades me parece que no. Hasta ahí es lo que te puedo decir que estoy pensando. Bien. Tenemos pedido la palabra por Roberto Consolo, después Leticia Scotini y también Silvia después. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerles los trabajos que han presentado, que han sido todos realmente muy interesantes y valiosos. Un comentario, una pregunta. Una pregunta a cada una, no quería perder la oportunidad. Muy brevemente, estamos frente a una situación traumática, extraordinaria, excepcional. Sin embargo, también estamos sorprendidos los psicoanalistas en el punto en el que continuamos trabajando. Y no solo continuamos trabajando, sino que además tenemos mucho trabajo. Es decir, que hay algo que nos ha sorprendido de toda esta circunstancia. Todos sabemos que el malestar en la cultura es algo inextirpable de la cultura, es algo ineradicable. Sin embargo, ha habido una torsión, un viraje en el malestar que nos afecta a partir de esta pandemia. Hay algo que ha cambiado y la pregunta, si se puede situar a toda la mesa, es qué cambió de esta instancia del malestar en la cultura. El psicoanálisis implica la dimensión del sexo y sabemos que hay algo que del sexo, o de la sexualidad o del goce implica el cuerpo. Y esto que implica el cuerpo hoy está perdido. Yo quería hacer una pregunta a cada uno, les pido por favor que me den esta oportunidad porque me gustaron tanto todos los trabajos. A Hugo, que hablaste de la pérdida y de que hay una pérdida que es inmanente al análisis mismo, donde el analista es testigo tras esta cita. Sin embargo, hay otra pérdida que se ha acontecido ahora. La pregunta es, ¿por qué pensás que es tan difícil en estas circunstancias sostener la atención flotante? A Luis, querido amigo, hablaste sobre la voz, cómo sostiene la cadena significante,
Y dijiste algo muy novedoso que quiero pedirte que amplíes, que la conectividad es el nuevo nombre del significante de la falta en el otro. Sabemos que el análisis avanza del goce a la castración, es decir, que implica una pérdida de goce. Bueno, ¿qué nueva pérdida de goce o si esta instancia implica una nueva dimensión de la pérdida de goce, en tanto la conectividad es el nuevo nombre del significante de la falta en el otro? A Sonia, que dijiste algo muy valioso y muy interesante, que es respecto a los objetos pulsionales, ¿no? De un nuevo cambio de paradigma. Si hay un nuevo cambio de paradigma o es muy pronto para pensar un nuevo cambio de paradigma. Pero la pregunta es esta. Si este nuevo lugar del objeto voz y del objeto mirada implica la dimensión de una supremacía de los objetos pulsionales respecto en detrimento del objeto oral y del objeto anal en esta nueva forma de la clínica. Amalia, que también muy valioso el texto que presentaste. Vos hablaste del dormir y del despertar. Hiciste un muy lindo desarrollo. La pregunta es, hemos todos observado que el insomnio ha sido una de las formas del malestar que se presenta en todos nuestros pacientes. ¿Por qué pensás que justamente se hace presente esta dimensión del no poder dormir? Para Amalia y para Silvana, me gustó muchísimo tu trabajo, me gustó mucho la cita que trajiste de la revista Panorama, de la entrevista que le hicieron a Lacan en el 74, que la fatiga de vivir, que hay una fatiga de vivir por la carrera del progreso. Qué interesante, porque la pregunta que te quería hacer, vos hablaste del losange, que implican 4 funciones, y ¿qué de la peste fatiga a lo propio de la función del analista? Si hay algo de esta peste que nos afecta, fatiga a algo de la función analítica. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Ahora tiene la palabra Leticia Scotoni, después Silvia y después Luis Martín. Bueno, muchas gracias. Scotini es el apellido. Scotini, perdón. Siempre me lo cambia. Bueno, un gusto estar acá. Me gustaron mucho todos los trabajos. La pregunta que quería hacer estaba un poco en sintonía también con esto que venías diciendo, Sonia, pero es a la mesa, me gustaron mucho todos los trabajos. Pensaba respecto del tema de los objetos, ¿no? Del objeto A que se despliega en relación a la demanda en análisis. Pensaba justamente porque Lacan nos dice, ¿no? Cómo hacer para no perdernos en el decir del paciente, cómo hacer para que en el despliegue de su decir, en relación a una intervención, cómo hacer para poder agarrarlo al paciente, justamente para que esa intervención tenga efecto, y justamente cuando dice eso se refiere a los objetos funcionales, ¿no? Para no perdernos en la deriva significante por donde lo agarramos a través del objeto que se despliega en la demanda en análisis. Entonces, bueno, quería pedirles a cada uno, pensaba que en este tiempo de pantallas, que principalmente, si principalmente el objeto A que se despliega en la demanda en análisis, no se despliega fundamentalmente a través de la voz, también a través de la imagen, pero fundamental y principalmente a través de la voz. Entonces, bueno, quería pedirles si podían decir algo a cada uno, porque bueno, Hugo escuché que hablabas de la transferencia, entre otras cosas. Luis, hablabas del significante, a través del cual el analizante dice sus sentidos. Sonia, bueno, hablabas de justamente de los objetos y del fantasma. Amalia del sueño, y bueno, y Silvana, hacías hincapié, que me gustó mucho el trabajo también, en el lazo analítico. Así que bueno, gracias. Gracias, Leticia. Silvia, ¿podés activar tu micrófono? Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por los trabajos presentados, han sido muy interesantes. Yo quiero pedir, por favor, 2 comentarios, 2 ampliaciones de comentario. Uno a Luis, si pudieras ampliar un poco más lo que fuiste diciendo en la última parte del trabajo, ¿no? Referido a la cuestión de, bueno, el trayecto de todo análisis del goce a la castración, pero quisiera preguntarte si hay alguna particularidad que podrías comentar o te parece que hay
en relación a los análisis en este tiempo de pandemia, si te parece que hay una particularidad o no. Y respecto al trabajo de Silvana, quería pedirle si por favor puede ampliar esta articulación tan interesante en lo que tiene de articulable y no articulable, la cuestión de la conexión y conjunción. Me pareció muy interesante esa articulación, si la podés ampliar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Escuchamos a Luis Martín, después si los panelistas, los invitados quieren ir contestando y luego abrimos a una nueva ronda de comentarios donde ya está anotada Guillermina Díaz. Luis Martín. Bueno, gracias. Luis Martín soy yo, que es mi Luis segundo Martín, nombre. oh, perdón, me leía el nombre. Casi nunca lo uso. Bueno, interesantísimo, la verdad, todas las cosas que se podrían seguir continuando, diciendo, conversando, ¿no? Gracias por las preguntas y por los comentarios. Voy a tratar de hacer, como en mi comentario, una respuesta a algunas de las inquietudes que me acercaron. A partir de tomar esto de la voz, ¿no? Yo creo o entiendo, por lo menos lo intento leer así, la voz en tanto semblante de ya implica en sí cierta pérdida y cierta terceridad. También me gustó mucho esta conexión, esta relación que hacía Silvana entre conexión y conectividad, porque pensaba en que la conexión, pensaba en cuando Freud dice que la hipnosis es una masa de dos, ¿no? Por lo fusional. En cambio, quizá la conjunción habilita justamente esta función de la falta que haría que del goce se fuese a la castración, ¿no? Que me parece que es inherente a la práctica del análisis, digamos, tanto en la intención como en la extensión. No me voy a extender mucho en esta oportunidad. Y también recordaba cuando escuchaba, Sonia, lo que vos traías de acontecimiento, ¿no? El término tan interesante que tiene su historia dentro de la filosofía, ¿no? Recordaba un pasaje del Seminario 20 donde Lacan, hablando de las posiciones hombre y mujer, tiene dice esto, ¿no? Habla de la encarnación del decir. A mí me resultó muy atractiva esa formulación de Lacan, porque entonces me permitió pensar que es el decir lo que hace carne, ¿no? El cuerpo está en juego por el decir. Entonces, en tanto haya un decir, creo que el cuerpo está implicado, y quienes practicamos el psicoanálisis contamos con estas herramientas para pensar estas cuestiones de este modo, justamente en estos tiempos de pandemia. Silvia Moretti, trato de acercar un bochín a tu solicitud, ¿no? A mí me parece que en este particular momento tan complejo y tan en cierto modo que nos avasalló y nos sigue avasallando, me parece que yo ubicaría estas particularidades en la escena del mundo, ¿no? La escena del mundo que nos toca vivir incluye la pandemia del coronavirus, ¿no? Como la escena del mundo que le tocó vivir a Freud incluyó la Primera Guerra Mundial, la peste anterior, como recordaba la colega, y a Lacan le tocó la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. El tema que a mí me parece muy estimulante, quizá estoy como un acceso de optimismo, porque es sábado, estoy entre amigos, hay solcito acá en Mar del Plata. A mí me parece que justamente la práctica del análisis nos mantiene en la otra escena, como comentó Amalia, ¿no? Con respecto a lo del sueño. Es sobre esa otra escena, es sobre esa otra realidad del que el sujeto nada quiere saber, por eso se despierta, como traía Amalia en el sueño del padre, acaso, que es con la que nosotros trabajamos, es en la que nosotros metemos las manos, digamos. Y en ese punto me parece que todo lo que este acontecimiento nos ha generado a los psicoanalistas, a los practicantes del psicoanálisis, creo que
A mí me parece que es un efecto muy positivo de replanteamiento de algunas cuestiones, de afirmación de algunas invariantes de nuestra práctica y, bueno, creo que más o menos traté de contestar, no sé si me... Luis, había una pregunta en el chat para vos. Sí, ahí la Sobre contesto. bien. Es la página 351 del seminario 5, a quien Eso. preguntó sobre la cita de la voz es el pasaje, ¿no? Que Bien, es no muy... es índole. Gracias. Bueno, si alguien más quiere contestar las preguntas que se hicieron. Adelante, Hugo. Gracias. Bueno, respondo Después en Sonia. primer término. Le respondo en primer término, Roberto, sus preguntas. Preguntas que tanto a Roberto como a Leticia, a Luis, a Silvia les agradezco. Dice Roberto, habla de habrá un nuevo malestar en la cultura. A mí me parece que podemos pensarlo, pero para mí el malestar en la cultura de Freud tiene una actualidad impactante aún. ¿Por qué? Allí donde los filósofos, la ciencia no alcanza a decir qué ocurrió, por qué se desató esta pandemia, allí donde no se puede pensar esto, para mí es una opinión y una opinión muy mía, muy particular, quiero decir muy singular, allí algo de lo que el sistema está produciendo en la actualidad, es este sistema extractivista, el calentamiento global, los descuidos de la humanidad para con el planeta, están directamente relacionados con aquello que Freud llamaba como ese subrogado de la pulsión de muerte, la pulsión de destrucción. Algo de eso me parece que tendríamos que seguir revisando porque me parece de una enorme actualidad. Por un lado. Por otro lado, ¿por qué es tan difícil mantener la atención flotante? Freud ahí también nos mete en un problema porque lo de atención flotante es en sí una contradicción. Es decir, la atención tiene un término que toma de la psicología y que es la necesidad de estar concentrado en un objeto determinado de lo que percibimos, y él nos lo propone como flotante, nos lo propone como que no hay que tomar un material u otro en una jerarquización, sino que la atención debe ser flotante. Y digo que es difícil porque además en estas circunstancias es muy difícil sostener la atención porque primero que no se pueden sostener los silencios, porque en la medida en que uno mantiene un silencio siendo una llamada telefónica o una videollamada, no sé si les ha pasado, el paciente empieza, bueno, ¿qué pasó? Se cortó, tenemos comunicación, entonces es muy difícil sostener la atención flotante allí, porque no se pueden sostener ciertas cuestiones mínimas de cierto encuadre, ¿no? Eso me parece que es una de las dificultades, seguramente hay otras muchas que se pueden dar. Con relación al objeto es cómo producimos el objeto en un análisis, ¿no? Me parece una pregunta que es importante, que es fundamental también, porque un análisis, si no están los objetos pulsionales, me ocurre que es muy difícil para mí poder trabajar
online con niños que han tenido una deficitaria constitución subjetiva. Bueno, yo dejo aquí para dar lugar al resto para que pueda contestar. Bien, sigue Sonia para tomar la palabra. Sí, Roberto, cuando uno hace una pregunta ya tiene que tomar una respuesta a veces, ¿no? O tiene puesta una posición, me encantaría saber la tuya. En relación a esto que vos traes de que continuamos trabajando, como vos lo puntuaste expresamente, yo digo un poco que me parece que hemos continuado trabajando a veces casi hasta medio maníacamente, ¿no? O sea, rápidamente instalamos de nuevo todas las posibilidades que teníamos a mano, los analistas digo, y seguimos con las reuniones a la misma hora, los mismos temas. A ver, esto sí, obviamente, en algún punto han cambiado los temas, pero creo que también esta cuestión de que continuamos trabajando, a mí, yo me lo estoy preguntando también, y de qué forma. En ese sentido recuerdo mucho esto que Lacan dice, bueno, ¿qué hacemos con la angustia del analista? Él lo dice varias veces en su obra, ¿no? Y creo que en ese sentido yo ponía esta cuestión de que estamos tomados por esto que nos pasa en este momento, y muchas veces los analistas tramitamos nuestra angustia por el consultorio, y en este momento me parece que esto sería un poco lo que vos decías, que hay insomnio en los pacientes, y yo creo que insomnio en los analistas también, porque los compañeros con los que charlamos aparece esto también, ¿no? Así que en ese sentido, en relación a lo que vos decías, yo agregaría esto. Y con respecto a tu pregunta, si hay una supremacía de la voz y de la mirada en este momento, yo no sé si hay una supremacía por imposición o por valor. Yo no llamaría la voz a esto, por ejemplo, que se empieza, si, se, cor. Eso para mí no es la voz. Por eso yo decía, hay un sintetizador de por medio, y esto que en el consultorio nos golpea el cuerpo y que lo sentimos en el cuerpo, no lo sentimos de esta manera. Sí hay una supremacía en el sentido que estamos convocados a mirar, aunque sea que diga el nombre del paciente y la pantalla en negro, por ejemplo, y bueno, uno está convocado a mirar ahí y a escuchar lo que va apareciendo en la línea, pero no hay duda que queda por fuera el olor del paciente, la transpiración, el calor, los ruidos que hace. Esto nos queda todo afuera en este momento. En ese sentido lo estoy pensando. No sé si... Gracias, Sonia. Gracias. Ahora Amalia, después Silvana. Te anoto, Roberto, vi que levantaste la mano. Perdón, una cosita nada más que, a ver, yo hacia donde quiero dirigir esta cuestión de la voz es en lo que decía Silvana, que la voz se incorpora. Y nosotros un poco en Mayéutica lo trabajamos también como incorpora en relación al falo. Eso. Bien. Amalia. Sí, bueno, yo no tengo una respuesta con respecto al insomnio, porque me parece que, al menos lo que yo escucho en los analizantes, es que en algunos aparece el insomnio, pero en otros aparece como un mucho dormir, muchas horas, y además, sobre todo en alguna gente joven, como un descalabro en los horarios. Entonces, donde, bueno, todo pierde, digamos, lo que era anterior se pierde. Entonces, no sé hasta qué punto se puede hacer como digamos, un comentario tan grande sobre el insomnio, pero me parece que tiene que ver con que el dormir, el hecho del dormir, concierne al cuerpo, y que en estos momentos los cuerpos están afectados, digamos, estamos afectados como sujetos, pero el cuerpo particularmente también está afectado. Me parece que hay algo de eso que está, digamos, que no tengo respuesta, pero me parece que hay algo de eso que me indica pensar tal cosa.
la afectación del cuerpo, creo. Bien, gracias. Silvana. Sí, me pliego a muchas cuestiones que se vienen diciendo, por eso, bueno, la verdad que encontrar en Lacan la fatiga de vivir me puso en consonancia con ese agotamiento, ¿no? Que venía experimentando. Creo que hay un agotamiento, una fatiga, ¿no? Que está en relación al esfuerzo por preservar la posibilidad de que se produzca algo de esa otra escena. Algo de esa otra escena que de alguna manera funcione como una abstracción, una sustracción, ¿no? a esta presentación del traumatismo. En ese punto, por eso decía que coincido también con Sonia, creo que si bien, bueno, al menos en lo que a mí me pasó y junto con otros colegas fue que rápidamente, hasta me sorprende que qué rápido, ¿no? Subí a ciertos dispositivos donde una cosa por ahí era hacerlo de manera espaciada, ¿no? Atender a algún paciente de manera virtual, que tenía que ver con algo puntual de la transferencia y que también, ¿no? Da para conversar acerca de nuevamente esta crisis y afectación de los cuerpos, ¿no? Donde ese separados juntos, vuelvo a esto, hay algo ahí de esa cupla, ¿no? Que no es lo mismo que estén dos ahí, ¿no? A esta distancia, ¿no? Que nos lleva a la pérdida, entiendo, ¿no? De muchas dimensiones que se juegan, como decían, en el estar en ese lugar ahí, ¿no? Juntos, separados. O sea, me parece que una cosa es la posibilidad de pensar, ¿no? El devenir de una cura que de alguna manera hace lugar a algo, ¿no? De ese estar distantes, los cuerpos, a que eso se torne la modalidad de trabajo, ¿no? Me parece que ahí el agobio, la fatiga, ha tenido que ver también con que considero que además es mucho más difícil, como decía Hugo, sostener la atención flotante, porque es mucho más difícil sostener la atopía de la transferencia, porque estamos también inmersos en el mismo traumatismo. Entonces, bueno, es una dificultad, ¿no? Que vamos sorteando y que agradecemos estos espacios para pensar juntos. ¿A dónde vamos? Yo creo que a la posibilidad de sostener que el discurso analítico resista, ¿no? Es lo que viene a ser resistencia, ¿no? A lo que nos lleva a taparnos la boca, aunque en este momento es lo que nos está también ayudando, pero es lo que va a taparnos la boca. Bien, gracias Silvana. Bueno, abrimos una nueva ronda. Tiene la palabra Guillermina Díaz. Guille, ahí estás. Sí, bueno, buenas tardes. Llegué tarde. Les pido disculpas a todos los disertantes porque disculpas y lamento haberme perdido los trabajos porque además se trata de trabajos de amigos, no solo de colegas, de amigos. Y tenía muchas ganas de participar, pero bueno, me pasó una cosa que creo que tiene que ver con lo que alcancé a escuchar de lo que se viene trabajando en el diálogo. Cometí un error. No lo llamo lapsus porque fue escrito. Tenía anotado el horario de las 12, que coincide con otra reunión que tengo los sábados cada 15 días, y justamente sobre ¿cómo se llama? Como el seminario Le Non du Error, el error. El error, allí donde el error es de estructura y marca algo, voy a decir mínimamente, voy a decir dos cosas.
que marca algo que recién decía Silvana, en relación a que es de eso que nos afecta en relación a este efecto loco, pandémico, oceánico, mundial. Porque lo que se pone más en juego tiene que ver justamente con que está todo puesto en relación a las posibilidades de decir del analizante y las posibilidades de que el analista pueda trabajar sin que eso que está siempre, que es la resistencia, no invada. Como en este caso, en mi caso de la escritura, digamos, ¿no? La otra cosa que quería decirles, para no tomar más tiempo, es que les pido a los 5 disertantes de hoy, le pido a la escuela, porque seguramente los escritos van a estar, poder encontrarme para leerlos. Bueno, nada, les agradezco y lamento haberme perdido una parte de este encuentro. Ahí nos recuerda a Pablo Singale que queda grabada la conversación, así que después se va a poder escuchar. Sí. Claudio, anotame. Sí, Ricardo. Bueno, leo ahora un mensaje en el chat de Omar Alzogaray, que agradece a la mesa por los excelentes trabajos y la interlocución clínica. Y que, como decía Luis, es un conversatorio y tiene sus efectos porque algo pasó. Bueno, Luis Barragán, ¿tenés la palabra ahora? Bueno, gracias. Volví a pedir la palabra porque me quedé con la sensación de que no había tomado la pregunta que el amigo Roberto me dirigió. Roberto, respecto de esta ocurrencia que en una conversación telefónica con Guillermina Díaz tuve, de que la conectividad es el nuevo nombre del significante en la falta del otro. Me parece que lo tomé en el sentido de que es algo que nos acontece a todos y que con eso tenemos que hacer algo, pero me parece que los analistas o los practicantes del discurso del psicoanálisis somos los que tendríamos que estar mejor preparados para no confundir el corte de la conexión con el corte significante. Y en ese no confusión es poner en juego esta cuestión de la terceridad del objeto, de los semblantes de ¿no? De los objetos pulsionales, ¿no? La pulsión como el eco en el cuerpo de que hay un decir. Bueno, es una definición axiomática que todos conocemos, ¿no? Y quería agregar a esto que traía Sonia tan interesante del acontecimiento, que yo lo pensé, Sonia, me hiciste recordar el modo en que Alain Badiou toma el concepto de acontecimiento, porque él lo especifica diciendo que un acontecimiento es aquello que irrumpe y desenmascara algo que hasta ese momento nos venía subyugando. Y me parece que eso que nos pasó hizo, que nos pasó a todos, digamos, ¿no? Porque vieron que los psicoanalistas también somos seres humanos a veces. Eso que nos pasó a todos, creo que tuvo este efecto de apresuramiento, coincido con Silvana, hubo un apresuramiento en ponernos a trabajar, en ver qué pasaba. Cada uno, bueno, lo fue tramitando, como cada uno lo pudo tramitar, pero incluso un apresuramiento en tratar de entender qué pasa con esto y todas estas cuestiones. Me parece que ya, digamos, el tiempo de comprender va dando lugar al instante de ver. No sé, el momento de concluir, no sé si llegará, porque es la extensión, y no sé si esta lógica de los 3 tiempos se juega en la intención como en la extensión del mismo modo, o lo podríamos conversar en otra oportunidad. Pero bueno, eso era lo que quería agregar. Roberto, gracias por tu comentario. Gracias, Luis. Bueno, tenemos una lista con la que ya podríamos ir cerrando por el horario. Tiene la palabra ahora Roberto Consolo, después Celina Mirada, Ricardo Díaz Romero, Gisela Bolio y Pablo Singale. Bueno, por la cantidad y por el tiempo pedimos brevedad. Adelante, Roberto.
Pero muchas gracias, voy a tratar de ser muy, muy breve, o lo más breve que pueda. Es cierto, gracias muchas, muchas gracias por la respuesta, como dice Luis, que en la conversación se aprende. Yo siento que estoy realmente aprendiendo en el diálogo que estoy manteniendo con ustedes. Creo que hay una dimensión del malestar en la cultura que ha sufrido una torsión, y que es una torsión que no corresponde ni al imaginario de la época, ni es una torsión de los discursos dominantes, sino que esta torsión del malestar implica la dimensión de lo real. Sonia me convida a continuar el diálogo, a mantener el diálogo, y respecto de los objetos pulsionales, yo voy a contestar justamente por la vertiente de lo real, que hay algo justamente de lo real del sujeto que en nuestra práctica actual, vía tecnología, que no se pone en juego, que está la dimensión de la palabra, el registro simbólico, está la dimensión de la imagen y del sentido, es decir, que está el registro imaginario. Hay algo de lo real que está en pérdida. Por un lado, estamos afectados en la cultura por la pandemia, en el registro de lo real, y nuestra práctica tiene una pérdida en relación a lo real, que tiene que ver creo que con lo real de la presencia analista, y hay algo de lo real del sujeto que se pierde, y que es justamente eso que no está entre las palabras. Nuestra práctica actual, la entiendo, tiene efectos, sin duda que tiene efectos, por eso la seguimos sosteniendo, tiene efectos. Valoro mucho lo que dice Silvana, que es una manera de resistir para sostener el discurso del psicoanálisis, pero en mi opinión creo que esta práctica es un parche, que no quiero ser muy taxativo con esto, estoy tratando de decir de algún modo que es una solución de compromiso, una manera de emparchar esta circunstancia, pero hay algo de lo real que se pierde permanentemente. Pienso el final de análisis por Zoom y me cuesta muchísimo pensar un final de análisis por Zoom. Me cuesta muchísimo pensar las intervenciones en lo real por Zoom. Es decir, que yo creo que cuando se abran con seguridad los consultorios, vamos a volver todos corriendo a atender en nuestros consultorios. Creo que no vamos a tener ninguna duda si vamos a seguir manteniendo la práctica por Zoom o vamos a volver a atender en nuestros consultorios. Creo que es esto. Entonces estoy sumamente agradecido a los expositores y a las preguntas. Gracias. Celina Mirada. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio de conversación que se fue propiciando. Mientras los iba escuchando, pensaba en que el virus puede tomar ese efecto, sí, puede conquistar algo de ese efecto abrasivo de la libido, ¿no? Esa estructura tan abrasiva, con esa fuerza tan singular de la laminilla, puede el virus quedar, pasarnos por debajo de la puerta, digamos, con esa delgadez, pero a la vez con esa fuerza y potencia. Creo que de alguna manera el esfuerzo, porque lo que escuchaba es esfuerzo, cansancio, sueño, insomnio, somnolencia, digamos, esas palabras que en algún punto me parece que se encuentran, aún con sus diferencias, y me parece que sí, comparto lo que venían diciendo, que lo puedo escuchar en esta ocasión, de que hay un esfuerzo por continuar trabajando, pero un esfuerzo que no implica repetir lo mismo, porque sería una dificultad, sería aplicar la clínica en el consultorio a una clínica que se puede desplegar con otros soportes, digamos, que no es lo mismo que la presencialidad, aunque haya presencia y aunque podamos, bueno, inmiscuir en algún concepto un poco más que otro. Me parece que la reproducción no nos conduce a nada, al contrario, me parece que encontrarnos con lo que nos golpea de este nuevo modo, digamos que era como posible. Gracias. Gracias, Celi. Ricardo Díaz Romero.
Escuché que casi todos los panelistas, pero y muchas de las exposiciones, nombraron la palabra peste, la peste. Todo esto se me ocurrió ir a la biblioteca y sacar una vez más el libro de Camus de La peste, y recordé que entre los argumentos cuando le dieron el premio Nobel había sido por la manera en que describió los tipos de personajes de acuerdo a que hubiesen reprimido, renegado o rechazado la percepción de la peste que estaba allí. Bueno, él la relató y nosotros, como bien han dicho todos, que estamos abocados en este momento prioritariamente a la escuela, que si bien está siempre, también se ha dicho, la imagen y la presencia ahí, pero acá está sustraído todo eso y se destaca más la voz, que llega, al decir de Freud, por el único agujero del cuerpo que no tiene esfínter, por la oreja, y donde nos vemos obligados o a reprimir, a renegar o a rechazar. Hasta ahí es Freud nomás. No digo para hacer psicología de lo que está pasando en la calle, sino de lo que escucha uno de sus analizantes, y allí escuchar los efectos de estos tres modos freudianos de recibir lo que llega por la oreja, ¿no? Tenemos una ocasión extraordinaria para pensar eso que Camus lo pudo hacer magistralmente en su novela. Bueno, un gusto verlo aceptando de que no podemos abrazarnos. Esa es la tercera dimensión, cuando uno se puede abrazar. De eso hablamos los otros días en un Zoom de la escuela. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Bueno, los invito a leer comentarios en el chat, que no tenemos tiempo de leerlo, de Marcela Pochettino, Diego Castaño, Adriana Zanón. Y ahora tiene la palabra Gisela Abolio. Adelante, Gisela. Gracias, Claudio. Buen día a todos los que no pude saludar. Muchas gracias por las presentaciones de cada quien. Particularmente me voy a tomar las palabras que dijo Luis, porque me parece que representan un poco las ponencias de todos, que es la cuestión de rescatar dos cosas. Una, la posibilidad de autocuestionarse, que de algún modo tiene el psicoanálisis en este momento. Me parece muy oportuno esto que decía Luis, de tomar, digamos, esta circunstancia como algo que nos invite a pensar cómo posicionarnos al respecto. Me parece que es inherente al discurso del psicoanálisis mismo que esto ocurra. Y esto por un lado, y por otra parte también me pareció que en esto que él decía en relación a la voz, que con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que la voz ya en sí mismo implica algo del descompletamiento, me pareció muy interesante, sobre todo porque implica apoyarse en un invariante que para quienes estamos convencidos del psicoanálisis es la clave, que es el objeto A. Entonces pensaba de qué modo es posible que encontremos la forma, digamos, en que el lugar del A esté recortado, esté de alguna manera, quiero decir así, presente en lo que pensemos, que bueno, presente con su ausencia, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera esté apoyado lo que podamos pensar en la convicción de la existencia de esa no completud, ¿no? Esto, breve, gracias, Muchas gracias, Gisela. Pablo Singale, adelante. Bueno, buenos días a todos. Algo breve, primero agradecerles los trabajos. La verdad que es un gustazo terminar así este ciclo de conversaciones, que la verdad que fue un espacio muy importante para la escuela, para ir trabajando todas estas cosas. Y me quedaba pensando en una pregunta que resaltó Roberto Consuelo en relación al panel sobre el malestar en la cultura, y lo traigo a colación de algo que me pasó a mí, siguiendo la línea de lo que contó Guille. Yo estaba muy contento acá escuchándolo, escuché el trabajo de Hugo Melfi y a Luis Barragán lo escuché hasta la mitad porque se me cortó internet, y cuando ingresé
ya estaba hablando Silvana Tagliaferro. Me parece que cuando Freud habla del malestar en la cultura, que habla del propio cuerpo, el mundo exterior, la naturaleza y la relación con los otros, ahí no estaba Internet, no estaba la cuestión de la conectividad, y esto que nos está pasando, ¿no? De que quizá el silencio analítico, que a veces es otro tipo de silencio. Bueno, me quedaba pensando en estas cosas y también me remontó a otro texto de Freud, o a lo que Lacan toma de los textos de Freud sobre los escritos técnicos, que quizás estas conversaciones o estas reuniones o otras prácticas que podamos ir llevando nos permiten ir cerniendo esta cuestión de la pandemia y cómo Internet, a la vez que nos permite encontrarnos, porque si no, no sería de otra forma, también nos hace dos prácticas. Bueno, eso. Y agradecerle, la verdad que fue un placer lo que se compartió y que me perdí algunos trabajos, pero que después se retomaron en comentarios y que eso estuvo muy bueno. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, Pablo. Bueno, hay un minutito, Analía Holland, si querés tomar la palabra, tenemos un último tiempo. Y después va a cerrar Victoria Codos. Analía. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, sí. agradecer a los trabajos y bueno, y las preguntas que fueron surgiendo también dejaron muchas cuestiones para seguir pensando y creo que hoy se notó en la mesa, si bien seguramente que no lo trabajaron de este modo y no se trabajó en conjunto, creo que el tema de la voz y de los cuerpos y de la implicancia que tienen el cuerpo del analista y el cuerpo del analizante en el espacio. Más allá de la transferencia, creo que esto está como para seguir pensándolo, ¿no? Nada, esa cuestión, y creo que me quedo sin respuesta ya para este momento de cierre, pero como para dejarlo la pregunta para que lo sigamos pensando. Gracias. Gracias, Analía. Silvana, ¿querés decir algo más? Habías pedido la palabra, no entendí bien eso. Sí, bueno, se fue diciendo en el devenir, pero porque me parece que no había terminado de tomar, que tanto Silvia como Roberto me habían preguntado por esta distinción entre conexión y conjunción, y que justamente me parece que por ahí nos permite pensar en otra disponibilidad de los cuerpos en la escena. Que decía que cuanto lo presencial, no la presencia del analista, justamente lo presencial da lugar a la ausencia. O sea, es lo que posibilita, ¿no?, que se juegue ese vacío alrededor del cual la pulsión hace su tour. Curiosamente, la ausencia del cuerpo, a mi entender, pone a jugar mucho más la presencia del analista, el concepto lacaniano tomado como resistencia. O sea, que por eso decía que, bueno, me interesó también la intervención de Gisela, ¿no?, porque entiendo que ese hilo de voz, decía, en relación a sostener ese invariante, ¿no?, que es el objeto A, ¿no?, parece que es el punto ahí de lo ineliminable, ¿no?, que eso posible de sostener aún en el hilo de voz, que es lo que nos permite seguir haciendo trama. Bueno, hasta que podamos volver a encontrarnos, ¿no? Me meto un poquito. Silvana, justo pensaba en un chiste que le iba a hacer al amigo Pablo, que decirle que si no fuera por la conjunción que planteaste vos, Silvana, lo de la conectividad y que no me pudo escuchar, me lo tomaría personal y voy y lo trompeo un poco, pero por suerte hay conjunción. Bueno, Victoria, Vicky, tenés la palabra para despedirnos. ¿Puedo una cosita nomás, Claudio? Sí, Sonia. Solo una cosita, bueno, porque si se va a despedir Victoria, yo quiero agradecerles muchísimo este encuentro, este espacio, quería agregar esta cuestión de que yo creo que es interesante, Lacan nos da pistas sobre el final en la diferencia que hace entre persona del analista y presencia del analista. Creo que es interesante para pensar esto último que estábamos charlando,
porque incluso hay allí una declinación entre esto de lo real de la pandemia y lo que hace cada uno con su real en sus nudos, ¿no? De acuerdo a cómo termina ajustado. Así que, bueno, la verdad que me han dado para pensar un montón, así que muchísimas gracias, Claudio, por tu calidez y muchísimas gracias por el espacio también. Gracias a todos, gracias. Vicky. Bueno, sí, rápidamente yo voy a empezar por algo que no tenía pensado, ¿no? Que fue el título que Hugo le puso a uno de sus trabajos, y es "Si no hay amor, que no haya nada". Y me parece magistral, porque es el amor al saber, el amor a continuar con los lazos, lo que hace que todos estemos acá en este momento y hayamos estado 4 meses tratando de pensar qué nos sucedía, en este malestar, y que nos permitió este malestar de alguna manera y paradójicamente reunirnos, vernos, encontrarnos, y yo les agradezco a todos los que estuvieron en las 4 reuniones, todo lo que he aprendido y lo que me ha ayudado a pensar que bueno, que esto es una pandemia, pero va a pasar. Y hay un futuro en el cual todos podemos seguir trabajando y estrechando lazos. Así que, quería decir otra cosa. Vamos a dejar acá estas 4 reuniones, pero volveremos. Gracias. Bueno, gracias Vicky, gracias a todos. Pueden abrir los micrófonos para saludarlos. Y bueno, recuerden que van a estar estas grabaciones en YouTube y ahí podemos continuar conversando todo lo que hay en el chat. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Aplausos. Gracias.